saludos, buenos días. Buenos días, aquí estamos como cada semana para compartir como siempre con ustedes las informaciones acontecidas en el curso de la semana y que, bueno, nosotros hacemos el resumen para ver cuáles fueron los hechos de mayor trascendencia. Y bueno, hay muchas cosas. Fue una semana cargada. Estamos en medio de la pandemia y entonces tenemos el tema de la vacunación, la complicación que se ha venido dando, sobre todo en Santo Domingo, el esfuerzo que hace el gobierno para el inicio de la clase semipresencial y la situación que hay, que realmente creo que 5 provincias solamente estarían en condiciones de poderlo hacer porque son las que tienen un 5% de personas afectadas por el COVID. Y bueno, además el caso de un diputado que fue apresado en Miami, el escándalo que se ha dado con relación al contrato de la Pfizer, el escándalo que se ha dado también con relación a la lotería, cómo se ha venido ampliando, los casos de corrupción, bueno, son muchas cosas, muchas cosas. Hay un resumen que hizo el noticiario SIN que me pareció bastante interesante, logré conseguirlo. Creo que Wilkin Amador hizo un resumen para noticiario SIN que me voy a tomar la libertad de colocarlo porque es una empresa, digamos, amiga de este canal también, porque este canal es de los propietarios también de Color Visión y ellos tienen su fabuloso noticiario precisamente en este canal. Yo voy a presentar eso con todos los créditos, por supuesto, y además Wilkin Amador de SIN, para que ustedes vean ese pequeño resumen que lo hace muy bueno sobre los casos de escándalo que se han manifestado, que se han dado en el curso de estos primeros meses del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que lamentablemente un poco manchan la gestión que ha querido hacer el presidente Luis Abinader. Pero yo lo dije cuando se inició el gobierno, que él no estaba solo, que era con gente que iba a gobernar y sobre todo con gente que tenía 16 años fuera del gobierno y que además muchos de ellos ya entrados en edad y que piensan que se le está terminando el tiempo, esa desesperación, ¿verdad? En fin, son muchos los temas que tenemos para este día y quiero dar la bienvenida y el saludo para Andrés Jorge Villini, que ya está ahí también conectado. Buenos días, Villini, ¿cómo estás? Buen día, Ramón. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Darle las gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio que acontece, espacio que cada semana le lleva las informaciones de las noticias más relevantes acontecidas durante la semana y sobre todo de última hora. Buenos días a todos y de inmediato vamos a comenzar con todas estas informaciones de interés. Empecemos con el COVID. Esta semana hemos visto cómo ha habido un incremento, los números con relación al COVID. Yo creo que el número más alto de casos de personas infectadas por el COVID se registró esta semana. 1.400 y pico de personas. Específicamente 1.429 de miércoles a jueves. Una cosa espectacular. Eso nunca se había visto en toda la historia de la pandemia en la República Dominicana. Una cifra elevada, aun cuando la República Dominicana ya tiene una cantidad importante de personas vacunadas, aunque vamos a hablar del tema vacuna en breve, pero la verdad es que los hospitales en el Santo Domingo, sobre todo, están abarrotados. Las UCI están abarrotadas. No es solamente las habitaciones, lo que estamos teniendo es un crecimiento de la enfermedad hasta el punto de que el oxígeno, la demanda de oxígeno se ha incrementado, porque esta es una enfermedad respiratoria que cuando la persona siente que sus pulmones no responden, entonces necesitan oxígeno.
y mucha gente está necesitando oxígeno. Y hemos visto cómo se ha incrementado la demanda en estos últimos días, precisamente por la cantidad de personas afectadas. En la ciudad de Santiago hay un control, no está como está en Santo Domingo. Lo que anhelaríamos es que no se produzca un rebrote, pero las autoridades han aceptado que ciertamente ya lo hizo el presidente, ya lo hizo la responsable del Gabinete de Salud, que es la vicepresidenta Raquel Peña, y que ya han aceptado que ciertamente hay un rebrote de la enfermedad, sobre todo, repito, en Santo Domingo. Hay que decir que a la tarde de este viernes ya en el país habían 281.630 personas confirmadas desde que inició la pandemia, 636 nuevos casos, 3.603 fallecidos, 3 a última hora. Tenemos los números también de las personas que han sido vacunadas, que han sido hasta el momento 2.658.810 para la primera dosis y una 829.000 de la segunda dosis. Esto quiere decir, con todos estos números, que la realidad es que con esa cantidad de personas ya vacunadas, realmente no debería estarse produciendo este número tan elevado de personas nuevamente contagiados. Esto parece un efecto extraño, porque como bien usted decía, desde el inicio de la pandemia no se habían visto números tan elevados de contagiados. La semana pasada estuvimos hablando nosotros de una declaración que hizo la Asociación de Clínicas en la que de alguna manera desmentían el hecho de que se estuviera produciendo un incremento en los casos de personas internadas por consecuencia de coronavirus, sino que lo que se había producido era una reducción de la cantidad de camas. Más sin embargo, estos números que estamos viendo y sobre todo lo que está pasando en la provincia de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo es que los casos se han seguido incrementando a niveles que la propia salud pública está recomendando a las personas con ciertas condiciones de salud, como a las personas con diabetes y personas con hipertensión, que si pueden evitar los viajes a Santo Domingo, que lo eviten. Porque lo cierto es que lo que se está dando allí es una situación bastante preocupante, que preocupa al gobierno, preocupa a las autoridades, porque lo cierto es que parecería que el rebrote de la enfermedad parecería incontrolable. Ojalá y que esta situación se pueda resolver, y no solamente resolverse a nivel de Santo Domingo, sino que de igual manera se pueda evitar que llegue a otras provincias, porque imagínese usted que a nivel de toda la provincia del país o de gran parte de ellas pudiera producirse una situación como la que se está dando en Santo Domingo, entonces lo que tendríamos sería una situación bastante difícil respecto al tema del rebrote de la enfermedad del coronavirus. Yo pienso que de alguna manera el gobierno tiene que actuar. Yo siento que se está produciendo una especie de descuido con relación a una toma de decisión rápida. Yo vi un comunicado del Ministerio de Salud Pública con relación a tomar medidas, nuevas medidas supuestamente, pero cuando yo la leo son las mismas medidas que ya están, que la mascarilla, que el uso de algún limpiador, que se laven las manos, pero no, ninguna otra medida drástica realmente. A Santo Domingo está en una situación de cerrar la ciudad. Y cuando hablo de cerrar la ciudad, estoy hablando de apagar todo. Cierren todo y vamos a todo el mundo en su casa. En esa situación está Santo Domingo. Cuando la situación era menos peor en el mundo, aquí en República Dominicana, nos cerramos todos. Ahora Santo Domingo está en una repleta de personas con la enfermedad. Y resulta que los hospitales están llegando al colapso. Sin embargo, las autoridades no han hecho absolutamente nada para enfrentar esa situación. Un comunicado diciéndole que se laven la mano,
que se pongan la mascarilla, que guarden la distancia, no es suficiente. Hay que tomar medidas drásticas. Y lamentablemente es la capital del país la que está más afectada en este momento. En condiciones como la que estamos, es imposible, por otra parte, iniciar un año escolar con presencia. Mira, antes de entrar con el tema del año escolar, que para mí es una en esta condición, hay otra situación que hay que decir, que fue que en esta semana, ya relacionada con el tema COVID, en esta semana de igual manera se aprobó en el Senado de la República un nuevo periodo de 45 días para el tema del confinamiento, pero en las mismas condiciones con que se ha venido dando, que a partir de que, hay que decir con responsabilidad, que a partir de que se abrió, porque de otra manera no se podría calificar, a partir del momento en que se abrió el tema del espacio, del horario para fines de la gente andar en el medio, es precisamente cuando estas cosas han comenzado a surgir, porque todos los restaurantes están abiertos, todos los espacios públicos y todos aquellos donde las personas se pueden aglomerar. Entonces, en las mismas condiciones, Webby se aprueba un periodo adicional de 45 días. Entonces, ¿qué yo creo? Bueno, habiéndose producido esta situación, lo lógico era que aprovechando que era el momento de analizar la prolongación del periodo de confinamiento, que se aprovechara de nuevo y definitivamente se pusieran medidas más drásticas en esto. Dígase, cuando estoy hablando de medidas, fuera reducir los horarios. Usted dice cerrar, usted está diciendo de algún modo que no hubiera posibilidad, como ocurrió en algún momento, pero bueno, vamos a decir que por lo menos reducir, porque a final de cuentas esta situación debe ser de preocupación, sobre todo para las autoridades, y el hecho de que se continúe con el mismo horario que tenemos, eso no nos ayuda mucho en el asunto de lo que pudiera ser el control para reducir los niveles de control. En Santo Domingo se tiene que implementar un paquete de medidas drásticas. La situación de Santo Domingo es preocupante. Hay unas imágenes ahí, yo creo que incluyen un reporte hecho para el Listín Diario que plantea cuál es la situación que se está dando ahora mismo en Santo Domingo, con la situación de una ambulancia tras otra ambulancia. O sea, la situación es difícil, está difícil en Santo Domingo. Sin embargo, repito, las medidas que se están tomando no son suficientes, no son las necesarias más bien. Déjame ver si tal vez Pacheco nos coloca ese pequeño reporte. El COVID se incrementa en Santo Domingo, así se llama. Bueno, pero no es un reporte, son imágenes. Vamos a verla, Pacheco. Ya la tienen puesta. Ya la tenemos ahí. Lo que estamos viendo ahí es una imagen que fue alguien que fue del mismo periódico Listín Diario para ver cómo está la situación en esos hospitales de Santo Domingo. Y es una ambulancia tras otra. Una que se va y otra que llega. La otra que se va y la otra que llega. Una tras otra. La situación está difícil en la capital y por lo tanto hace falta que se tomen medidas drásticas. El presidente Abinader, que está haciendo una gestión excelente al mando del Estado, debe considerar ya hacer algo más drástico con Santo Domingo. Un encierro, hay que encerrar. Yo estoy escuchando gente diciendo que no visiten la capital, no visiten la capital. Bueno, ese es un llamado que hace Salud Pública. Usted acaba de decirlo, no visiten la capital, bueno, pero la mayoría de las operaciones se hacen precisamente en la capital y por eso mucha gente lo está haciendo, pero por eso hay que buscar una forma de cómo la gente no llegue allí para que no se siga incrementando esto. A todo esto también está el tema de que ya no sabemos cuántas son las cepas del virus que hay en el país. Una variedad extraordinaria y por otro lado el tema de la vacunación.
Pero peor mucha aún, gente no está vacunándose. Hay una gran cantidad de personas. Los centros de vacunación, usted lo ve y están, la gente no está yendo a vacunarse. bueno, en esa parte hay un problema también de conciencia de la población, porque desconocen realmente cuál es el efecto de esto. Hay mucha gente, hay mucha especulación, hay muchas personas que hablan lo desconocido con respecto a las vacunas. Entonces, hay que buscar de alguna manera algún tipo de concientización, ya sea por medio digamos, de alguna publicidad que haga que la gente entienda que lo mejor que le puede pasar es vacunarse. Por ejemplo, yo tengo mis 2 vacunas. Y si hubiera una tercera, también me la coloco. No importa, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, si no me la colocara, pudiera surgir que venga y me infecte del virus. Ahora, ¿qué puede pasar con la vacuna? Nada, pudiera que no me haga nada, eso sería lo peor del caso, pero casi seguro que una protección ya tenemos. Yo creo firmemente en el efecto de la vacuna, firmemente, vuelvo y reitero, y creo que de igual manera toda la población debería hacer lo mismo, porque de lo contrario, esta situación que tenemos, y hablamos de Santo Domingo, pero Santo Domingo es, si se puede decir, la cabeza del país. Entonces, eso pudiera replicarse en el resto de las provincias y ahorita tendríamos una situación que hasta para el gobierno controlarla pudiera ser muy difícil, y eso es precisamente lo que hay que evitar. Ahí tenemos un tema también directamente relacionado, que es el tema de reinicio de la docencia a nivel presencial, aunque dice que es voluntario, pero lo cierto es que, como lo han dicho ciertas seccionales de la ADP, no hay condiciones para que por lo menos en alguna provincia se reinicie el proceso de educación presencial, porque es un alto riesgo, sobre todo ahora con el tema de la reaparición del rebrote de la pandemia. Y aparte de todo eso, sería exponer a estos muchachos y a los profesores a este problema. Entonces, No, es otra situación que a pesar del esfuerzo... no es solamente a los muchachos, lo que pasa es que los muchachos se convierten en los transmisores para los abuelos, que son los primeros que lo cargan. Es un vehículo de transmisión. Entonces, lógicamente que para que no se siga prolongando la bendita enfermedad, hay que buscar la forma, y yo pienso que además de que yo creo firmemente de que ese tema de reinicio de la docencia, un año escolar que está concluyendo, como que no tiene ningún sentido, y lo correcto y lo lógico sería que eso se posponga y se prepare el Ministerio de Educación para que se deje para el inicio del próximo año escolar, que está a la vuelta de la esquina de igual manera. Entonces, bueno, ya vamos a terminar con este año, que dicho sea de paso, se ha hecho un gran esfuerzo, y el gobierno, yo creo, y el Ministerio de Educación ha hecho un gran trabajo hasta este momento, lo que se ha logrado. Entonces, bueno, vamos a terminar con eso y vamos a evitar la exposición a nuevos contagios. Bien. Bueno, pues vámonos a nuestra primera pausa. El tema, hay un tema relacionado también con esto mismo del COVID. Pudiéramos tratarlo rápidamente. Y ese que tiene que ver con el contrato de la Pfizer, una institución que le ha quedado muy mal, no solamente a República Dominicana, con todos los países con los que ha hecho, hizo contrato, le quedó muy mal. Y entonces, la renovación de un contrato, pero con una cantidad superior de compromiso de compra, uno no lo entiende, pero no lo entendemos nosotros, no lo entienden los diputados, no lo entiende nadie. ¿De dónde sale? ¿Qué compromiso puede haber? ¿Qué? Digo yo me pongo a pensar que de lo que se trata es de una presión del gobierno norteamericano al gobierno, y ha sucumbido el gobierno ante una presión de los Estados Unidos. Eso es lo que yo pienso eso de inmediato, porque tú hacer un contrato con una empresa que ya te quedó mal y tú entonces estás ampliando la compra, yo no lo entiendo. Mira, ¿tú quieres que yo amplíe este contrato? Sí.
Bien, pues entonces cúmpleme con lo que te comprometí. Primero, con la primera parte. Completa eso y entonces hablamos del nuevo contrato. ¿Y quién demonio está haciendo negocio con una empresa que ya falló? ¿Quién hace negocio con una empresa que ya te quedó mal? Nadie en absoluto. Un idiota. ¿Y el gobierno es idiota? No, yo sé que no. Yo sé que no, porque se ha manejado muy bien con los contratos con otras instituciones, excepto con la de AstraZeneca, que fue el primer contrato que hizo el gobierno y que yo digo, nosotros dijimos, pero ¿por qué tan rápido haciendo un contrato millonario con una institución? Bueno, usted recordará que criticamos esa parte. Había que esperar un poquito, pero ahora esto es una cosa que, bueno, los diputados en el Congreso se quejaron sobre eso. Vamos a escuchar al diputado Víctor Suárez antes de irnos a la pausa y después de escuchar a Víctor Suárez referirse a ese contrato. Yo no sé si usted quería algún tipo de aclaración, pero yo quisiera que escucháramos a Víctor Suárez a referirse a ese contrato y a esa renovación de ese contrato que la vicepresidenta la semana pasada, pusimos las imágenes, se reunió con los diputados buscando que ese contrato fuera aprobado. Y eso yo no lo entiendo. Yo no sé por qué el gobierno está tratando de negociar nuevamente, a menos que no se trate, repito, de una presión del gobierno norteamericano al ver cómo la República Dominicana ha estado comprando las vacunas chinas y que ha cumplido totalmente el gobierno chino con la República Dominicana. Escuchemos al diputado Víctor Suárez. Ahora, mentirnos, herir a la República Dominicana, peor que en el 16, peor que en el 65. Lo que se está haciendo aquí es, escuché el informe, muy bonito en palabras, haciendo una adenda a un contrato que una de las partes no cumplió. Y eso no es lo grande, lo que dice aquí el contrato es que nosotros los dominicanos renunciamos a las leyes dominicanas o a cualquier facultad si la otra parte queda mal. ¿Usted se imagina que usted compra un carro o compre lo que usted quiera, una casa, y un contrato genera obligaciones y derechos? Nosotros tenemos derecho que la primera compra que fue de 7.999.878 dosis, de que nos la entreguen. No nos las han entregado, pero no podemos hacer nada con Pfizer, porque renunciamos a nosotros ejercer nuestros derechos. Ellos no tienen obligaciones. Los de fuera, los otros países no tienen obligaciones con la isla o con la media isla. En el Cibao diríamos el pipo, así no. Yo les puedo decir a ustedes que eso es lo de menos. Lo más vulgar viene ahora. Y Paulino, fuera de esto, cuando usted me dio el turno, presidente, me dijo, Víctor, pero vamos a buscar a Google. Y usted puede buscar a Google, pero los datos científicos lo establece la FDA a nivel mundial. No está reconocido en ninguna parte del mundo que se pueda vacunar a un niño. Y cuando el presidente de la comisión hablaba de los niños y nuestros niños, me daba hasta pena. Pero hasta los 12 o 15 años no se puede vacunar a un niño. O lo vamos a vacunar también. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades.
A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. De verdad que para mí es un gran honor el que se haya tomado en cuenta el amor hacia mi patria, el amor hacia la música. Así que gracias, Santiago, gracias a todos ustedes por estar acá, gracias de verdad por acompañarnos y por darnos esta muestra de cariño. De verdad yo me siento muy honrado, me siento muy agradecido de la alcaldía, del alcalde, Abel Martínez. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón y que Dios les bendiga mucho. El amor se inventó para nosotros. Sabes enamorarme, te has vuelto una manía. Es que me vuelves loco cada vez que me... De buena malta como te gusta, pa' compartirla como todos disfrutan. Es tu buena malta, malta india. Buena para la ruta, vámonos, y para la rutina. Buena para notar, eso es, y para compartirla. Igualita a ti, igualita a mí, porque todos somos de buena malta. Igualita a ti, igualita a mí, es tu buena malta india. Malta India, porque somos de buena malta, alimento que refresca. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy bien, de retorno para continuar con los temas que tenemos para ustedes. Ahí decía yo al principio del programa un resumen que hizo Wilkins de la Cruz de Noticias SIN, que recoge las suspensiones de varios funcionarios del gobierno en el transcurso de estos meses que lleva de gestión el presidente Luis Abinader, en lo que el presidente, dándole una respuesta, digamos, a la sociedad con relación a su compromiso hecho en campaña y bueno, que forma parte de también su filosofía. Dándole respuesta, ha estado demostrando que no va a tolerar en el gobierno que funcionarios cometan errores o que cometan actos de corrupción. Y a la mínima sospecha, el presidente ha demostrado que tiene interés de que las cosas se atiendan de inmediato, se resuelvan de inmediato. A mí solamente me preocupa una parte. Yo he visto muchas suspensiones, he visto cancelaciones por temas de corrupción, pero no veo la acción de parte del Ministerio Público. Esa parte a mí de manera particular me preocupa porque no es al presidente que le corresponde eso. A quien le corresponde es al Ministerio Público. El presidente cumple con suspender cuando ve que hay una situación. El presidente cumple con su parte. Pero yo siento que algo que nosotros antes de iniciar el programa estábamos comentando, es como si desde el Ministerio Público tuvieran a sus corruptos preferidos.
predilectos. Es como si se tratara de un asunto de colores. Entonces yo veo que no hay nada de acción para funcionarios actuales. Veo que sí hay una acción inmediata con relación a los casos de corrupción detectados a nivel de gobiernos anteriores. Habla en este reporte Wilkins de la Cruz de Tomás Osuna Tapia, de Luis Michel Disset, de el escándalo de autoridad portuaria, de Miguel Antonio Mateo, de Plutarco Arias, de Robinson Díaz, de Ibelice Acosta, de Kimberly Tavera, Leonardo Faña, Víctor Miguel Polanco y otros escándalos que también se han dado, incluyendo salud pública con la prueba PCR que ahora ha sido denunciado y que hace tanto daño. Vamos a escuchar el reporte hecho para Noticias SIN de Wilkins de la Cruz. Es un carnet de visitante que tiene. Sin que se conozcan los motivos de su salida de Este, donde fue nombrado el 17 de agosto del año 2020, Tomás Osuna Tapia se despidió este jueves del personal de la empresa, según videos difundidos en redes sociales. El cambio en la distribuidora eléctrica ocurre luego de que el propio jefe de Estado dijo en una entrevista con Alicia Ortega y Uchi Lora que las empresas de energía debieron avanzar más en sus gestiones. Estamos dando más electricidad, así está en las estadísticas, pero debimos avanzar más en los recortes. En la víspera, el jefe de Estado también suspendió por 2 meses al administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Disset, en medio de las investigaciones de la Procuraduría por un supuesto fraude millonario en al menos uno de los sorteos y las versiones de una de las implicadas que lo señalan como parte de la trama. Consideramos que el presidente debió hacer eso ya hace mucho, desde que hubieron los rumores de que ya en la lotería se estaban sacando los números que estaban orejeados. Bueno, el presidente toma el modo correcto de suspender porque hasta tanto se investigue y se llegue ya a algo de manera de una conclusión sobre esa investigación. Asimismo, en la denominada Operación Coral fue mencionado el nombre del entonces director del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiú, como parte del supuesto entramado de corrupción encabezado por el general Adán Cáceres Silvestre. Por eso puso su cargo a disposición del mandatario, quien luego lo sustituyó. Tenemos constancia de que eso haya seguido ocurriendo. Y también ya la Procuraduría, la Contraloría General de la República, estos mismos, tanto el Ministerio de las Fuerzas Armadas como el CUSEP, le han solicitado auditorías a la Contraloría General de la República, que ya sí tiene capacidad de Contraloría. También en la Autoridad Portuaria Dominicana iniciaron investigaciones por supuestas anomalías en el puerto de Puerto Plata. El primer escándalo en la actual administración se generó con la destitución del director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Miguel Antonio Mateo. En esa institución el mandatario además destituyó el 26 de febrero al entonces ministro Plutarco Arias en medio de cuestionamientos al fallido intento de licitar a sobreprecio jeringuillas para el plan de vacunación contra el COVID-19. Previamente había renunciado el jefe de gabinete Robinson Díaz y hace poco hizo lo propio la viceministra de Salud Colectiva Ibelice Acosta. Lo que hemos visto por parte de este gobierno, que simplemente con cancelar un funcionario entienden que todo está cumplido y que el hecho malsano pues quedó resarcido. Señales que todo aquel que cometa algún acto tendrá que enfrentar la justicia y tendrá que enfrentar la disciplina interna del partido. Otra que llegó al cargo con el reconocimiento de haber sido la alcaldesa más joven de la historia fue Kimberly Taveras. Al poco tiempo su nombre salía a relucir en uno de los contratos de recolección de basura. Tras el incidente tomó licencia como ministra y luego fue destituida por el mandatario. Que el que cometa un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y si lo requieren las circunstancias, sometido también. De su lado, Leonardo Faña, un tradicional dirigente del PRM que en la oposición era uno de los más críticos al pasado gobierno, al llegar su partido al poder, fue designado como director del IAD. Al poco tiempo, su nombre fue vinculado a un supuesto abuso sexual contra una empleada
por lo cual fue suspendido por el mandatario. Por el caso fue a prisión preventiva y ahora está en libertad condicional. Otro ruido en el actual gobierno fue en el Departamento de Permisos de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía, donde fue desvinculado el viceministro Víctor Miguel Polanco. Luego de la destitución, el ministro Jesús Vázquez Martínez intervino en la Dirección de Porte y Tenencia de Armas por presuntos actos de corrupción. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Ahí está, ese fue el resumen que hizo Wilkins de la Cruz para Noticias SIN y que recoge una gran parte, la mayoría, yo diría que casi todo, los casos de funcionarios suspendidos o cancelados. El caso de este, que fue el primero que él mencionó, ahí estamos hablando de Tomás Osuna Tapia, el gerente administrativo, gerente general de este, que esta persona tiene un caso muy parecido con el de Luis Michel Dicent de la lotería, en el sentido de que están conectados. ¿En qué sentido? Luis Michel Dicent y Tomás Osuna Tapia, ambos tienen una característica particular. Dicent era banquero, y lo seguirá siendo, eso es así. Tiene banca, es propietario de bancas, y entonces incluso fue presidente de la Asociación de Bancas. Entonces, tú poner la lotería en la mano de un banquero es poner la iglesia en manos de Lutero. Pero lo mismo ocurre con Tomás Osuna Tapia. Resulta que Tomás Osuna Tapia era un suplidor eléctrico de Edesur, perdón, de Este. Él era suplidor de esa institución. Entonces, tú estás poniendo a un suplidor a entrar. ¿Qué hace este hombre? Este hombre, cuando entra, hace un arreglo para que su empresa pase a otra gente y siga comprándole a su propia empresa. Siguió siendo suplidora porque ya lo era, pero ahora yo soy el gerente de la institución. ¿Qué yo voy a tratar de hacer desde ahí adentro? Al presidente no le quedó de otra que cancelarlo de ahí. Que además estaba teniendo, era de las EDE, la que mayor situación económica, peor situación económica tenía. Vamos a estar claros, en medio de una pandemia, todas esas empresas seguramente que tendrían una baja en su productividad y todo, producto de la pandemia. Eso era evidente, pero al nivel al que llegó es una cosa extraordinaria. Tiene que conexión con esa realidad. Igual que la lotería, la iglesia en manos de Lutero. Bueno, mire, yo pienso lo siguiente, con respecto al tema de la pandemia, lejos tal vez de convertirse en una limitación para recibir recursos, es muy por el contrario. O sea, la gente en su casa tiende a consumir más energía, eso es lo más lógico, por una parte. Por otra parte, lo que pienso de todo esto es que al momento de hacer la selección para un funcionario en determinada institución, lo primero es que debe exigirse un perfil, y ese perfil debe tener como condición sine qua non que la persona no puede ser parte vinculada al negocio del que se trate, porque al final de cuentas podrían, como en efecto así se está viendo, podrían producirse situaciones de esa naturaleza. Entonces, hay un conflicto de interés ahí. Hay un conflicto de intereses, lógicamente. Entonces, el otro tema es que el presidente, sin duda alguna, ha mostrado, ahí no hay forma de poner en duda que el presidente tiene una convicción y una visión clara de que todo el que incurra en actos de indelicadeza en su gobierno va a tener consecuencias. Ahora, lo que no se tiene aparentemente es precisamente el régimen de consecuencias que debe aplicarse a esa gente, porque hasta ahora lo que se está viendo es suspensiones en las posiciones.
Y bueno, ¿quién no, por ejemplo, pudiera ir a una posición y sabiendo que el único castigo que va a tener como consecuencia es una suspensión del puesto? Bueno, pues incurren en esas cosas, sobre todo si se están beneficiando y a qué nivel. Entonces, yo creo que hay que, de alguna manera, el Ministerio Público debe endurecer sus políticas de cara a esos hechos, porque no solamente una suspensión debe ser el castigo que merece una persona que incurra en actos de corrupción en instituciones del Estado. No importa de qué gobierno se trate, del anterior, del que está, del que venga. O sea, debe existir una política clara, orientada a ese tipo de cosas, a castigar los hechos que no, de personas que no hacen con pulcritud, ejercen las funciones para las cuales han sido designados. Aquí la situación es, estamos viendo cómo en el Ministerio de Salud Pública son la mayoría de los funcionarios que han salido. Tengo aquí una contabilidad de 11 funcionarios, son más, 11 funcionarios de lo que mencionó Wilkin Amador, Wilkin de la Cruz, que han salido del gobierno, que están suspendidos, pero la mayoría son del Ministerio de Salud Pública. Y ahora se acaba de estallar otro escándalo. Esta semana ha sido terrible con los escándalos. Un nuevo escándalo se ciñe sobre el Ministerio de Salud Pública. En esta oportunidad, en el sur profundo, que se estaban vendiendo, y supuestamente hay denuncias de que no es solamente para el sur, hay denuncias de que también en Santiago, en el norte, en el este, ha habido una situación de que se estaban vendiendo la prueba PCR. Eso es grave. Eso es grave. O se estaban falsificando, hay varias ya pruebas de documentos que son falsos. Lo estaba firmando una persona que no tiene autoridad para firmar esa prueba PCR y que se la estaban vendiendo a ciudadanos que tenían que hacerse la prueba para poder viajar fuera del país, para cumplir con los requisitos que tiene en los gobiernos, algunos gobiernos, para tú poder entrar. El caso de Europa, el caso de Estados Unidos, que es donde mayor cantidad de personas fluyen hacia Estados Unidos. Entonces, el requisito es que tú lleves una prueba PCR o una prueba de antígeno. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa DPS? Es una de la dependencia de salud pública, que estaban vendiendo la prueba PCR, unas falsificadas, otras que posiblemente le cambiaban el resultado positivo, está positivo y punto. Si esa persona está contaminada, está entrando a los Estados Unidos está creyendo en esa prueba que está presentando. Pero ahora se detecta que una gran cantidad de esa prueba era falsa. ¿Qué va a pensar Estados Unidos con una prueba si yo tengo que viajar y tengo que presentar una prueba PCR que puede ser falsa y a mí me la pueden poner en China y yo no puedo entrar a Estados Unidos? Entonces, es una situación bastante complicada, es un nuevo ruido y repito, no sé por qué todo ha salido de salud pública. Lo que yo reitero es que lamento mucho que yo no veo que se hace nada. Vimos cómo al ministro lo destituyen, vemos cómo el encargado de gabinete, Robinson Díaz, renuncia, vemos cómo Ibeliza Costa, viceministra, también renuncia o presenta renuncia o se la pidieron, porque eso parece que está ocurriendo también. Mira, presenta tu renuncia o yo te cancelo o te cancelamos, parece que eso es lo que está llegando. Y entonces vemos que la mayoría son de salud pública. Hay un ruido grande en salud pública. Y lo peor de eso es, Ramón, que no nos damos cuenta, por ejemplo, con ese tema de la falsificación de ese documento, un documento que tiene repercusiones internacionales, porque como usted bien decía, en la mayoría de los casos, esa prueba se utiliza para las personas que tienen la obligación de presentar ese documento al momento de viajar. Entonces, si el país, o sea, si nosotros como dominicanos vamos a viajar y vamos a llevar en las manos un documento falso,
eso repercute en la imagen del país. Porque resulta que cuando usted presente eso ahorita en otros países, realmente nadie cree ni en el documento ni en las instituciones dominicanas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con estas cosas? Cuando se pierda la credibilidad, entonces lo correcto sería que nadie pueda viajar. Vale decir que en esta ocasión, específicamente en esta temporada, ha sido tantas las personas que han viajado, sobre todo de New York a República Dominicana, fruto de la misma desesperación que la gente sentía al tener tanto tiempo encerrado. Pero cada persona de esa, cuando va a salir de aquí, de República Dominicana, a viajar, a retornar a Estados Unidos, tiene la obligación, la necesidad de presentar ese documento. Ahorita, si ese documento pierde credibilidad, va a perder credibilidad la imagen de las instituciones y va a perder credibilidad el país. Cuando eso ocurra, entonces los viajantes, los viajeros que cuando regresen allá van a tener todos los problemas del mundo, entonces la gente va de igual manera, lo va a pensar muchas veces para viajar aquí, el que tiene la intención, porque bueno, si ahorita lo que voy a tener es problemas, y entonces cuando eso ocurra, de igual manera, tanto el turismo como otras actividades relacionadas con los viajeros que llegan a República Dominicana también se van a ver afectadas. Entonces hay que tomar medidas y hay que de alguna manera presentar seguridad de que lo que se está haciendo aquí es seguro y vale la pena creer en eso. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, el diputado por Santiago, del Partido Revolucionario Moderno, un empresario de aquí de la ciudad de Santiago, Miguel Gutiérrez, fue detenido, se conoció medida de coerción, bueno, se declaró inocente y vamos a ver ese tema después de la pausa. Pero a esta hora de la mañana, tómese una Malta India. Muy bien. El único refresco que alimenta. Muy bien, muy bien. Mándame la mía, ¿eh? Yo creo que no hay otra ciudad que tenga la limpieza que tiene Santiago, la belleza de Santiago. Santiago ha vuelto con este alcalde a tomar su esplendor que tuvo allá por los años 60 y 70. De modo que mientras en todas partes hay quejas de los problemas de la basura, aquí no hay basura en ninguna calle de Santiago. La limpieza, que es una cosa tan importante para la salud, Santiago hoy es un modelo.
Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro espacio, con nuestro programa, con los temas que tenemos para ustedes. El lunes pasado se produjo la detención del diputado Miguel Gutiérrez, un empresario de aquí de la ciudad de Santiago, del área inmobiliaria. Bueno, tiene varias empresas en la ciudad y está siendo acusado. 3 acusaciones pesan en su contra. Tú tienes ahí, Pacheco, un video que dice: fijan para el viernes audiencia contra diputado. En ese video se puede ver el momento en el que una jueza en Estados Unidos determinaba primero el envío de ese caso para este viernes pasado, y el viernes pasado entonces se dio otra audiencia. En ese primer video que estamos viendo, Alicia Ortega logró que un palo, ella logró ver el momento. Eso nunca nosotros lo habíamos visto, nunca. Yo creo que ni en Estados Unidos había ocurrido. El momento en el que la jueza está fijando le está comunicando al imputado, en este caso, los casos que pesan en su contra, y luego entonces pone para el viernes la fijación de la medida de coerción. Él estuvo de acuerdo que se le fije medida de coerción para mantenerse en Estados Unidos. Él es ciudadano norteamericano, pero dominicano, tiene la doble nacionalidad. Por eso puede ser diputado de la República Dominicana sin ningún inconveniente. Ahora, el conocimiento de la medida de coerción sería el viernes. Ese video no se pudo transmitir. Alicia lo comenzó a transmitir, pero el juez dijo que no permitiría, y que inclusive si ese video se difundía podría traer consecuencias para quienes lo hicieran. Entonces todo el mundo se tuvo que desconectar, la misma Alicia. Ese video yo lo tengo porque me dio tiempo a descargarlo, pero no lo puedo colocar tampoco, porque entonces estaríamos nosotros incurriendo en el error de poner también a Alicia en una situación difícil. Ella lo sacó rápidamente de las redes, porque el juez en el curso del conocimiento de la medida de coerción determinó que nadie podía transmitir lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, el primero no hay ningún inconveniente, porque eso no se le notificó a nadie, y todo el que lo pudo transmitir lo transmitió. Alicia también sacó ese video por si acaso, pero también lo sacó, pero ya en las redes sociales mucha gente ya lo tiene. Lamentablemente no pudimos ver esa parte, pero el diputado se declaró inocente. Ustedes saben que los Estados Unidos, cuando apresan a alguien, es porque ellos ya tienen un proceso de investigación, y ahí hay un gran jurado que inició un proceso de investigación con relación a narcotráfico. Del año 2014 al 2017, ellos involucran a este diputado del Partido Revolucionario Moderno, un empresario que nunca se había mezclado con política. Aquí todos los empresarios participan de la manera que puedan, aportando sus recursos para apoyar a determinados candidatos. Muchas veces le dan a uno y al otro, con el objetivo de que si uno y el otro llegan ahí, bueno, no tener que ver que le digan: usted no nos apoyó a nosotros. Entonces todo le dan a los políticos, le sueltan su dinerito. Ahora, este empresario, amigo de Hipólito Mejía, porque viven en Gurabo ambos. Entonces fue apresado y está siendo acusado de participar con narcotráfico, junto con un hermano de él, Emilio, y 2 personas más que están involucradas, 2 hermanos más que están involucrados en este expediente. Yo repito, los Estados Unidos no suelen tomar preso a personas hasta que no tienen pruebas, digamos, suficientes o contundentes, que puedan demostrar que ciertamente esta persona se involucró de alguna manera. Aún así, el diputado dice: yo soy inocente. Y entonces, para sustentar esa inocencia, evidentemente que tendrá que, él estará seguro de que
no es porque cuando tú dices yo soy inocente, tú dices yo estoy dispuesto a enfrentar a quien sea en un juicio. Y usted tiene que tener la suficiente entereza de saber que si usted no cometió ningún hecho, entonces usted puede ir a ese juicio. Pero si usted cometió y se equivocó, entonces la sentencia puede ser la más drástica, que puede ser hasta cadena perpetua en el estado de Miami. Hasta cadena perpetua puede ser que enfrente este diputado del Partido Revolucionario Moderno y que es un empresario de la ciudad de Santiago. Él está pidiendo, lógicamente, después de haberse declarado inocente, está pidiendo ser llevado a un juicio, claro. Digamos, exactamente. Y claro. Lo cierto es que, ese juicio, como dice usted, una persona que yo me imagino que Miguel tendrá suficiente prueba de que él no está involucrado en el tema, lo cual después de, como usted lo plantea, de Estados Unidos para apresar a una persona, allá las cosas no se dan como aquí. Aquí las personas las apresan y después entonces comienzan a buscar pruebas de por qué lo apresaron. Allá es lo contrario, se aplica un proceso inicial desde que se tiene la sospecha de que la persona está incurriendo en algún tipo de práctica incorrecta y luego de tener agrupadas todas las pruebas, entonces cuando se procede a su apresamiento. Y fíjate que en el caso particular de este diputado, imputado y diputado a la vez, imputado allá, diputado aquí, en el caso particular de él, es en el aeropuerto donde lo apresan, o sea, llegando al aeropuerto, o sea, no es un apresamiento común y normal, de manera que lo estaban esperando, pues donde por cualquier día que llegar. Al parecer ellos utilizaron una estrategia, porque en ese avión que él viajó, iban ya dos agentes de la DEA. Correcto. Iban como pasajeros ahí, pero era prácticamente custodiando la ruta del diputado, que no se bajara de ese avión, y parece que mediante una estrategia para apresarlo allí y evitarse tener que pedirlo en extradición, porque es un proceso de investigación que ellos tienen, que están involucrando por lo menos 4 personas, y esperamos que en los próximos días ver si se producen esas detenciones, esas personas que ellos van a tener que entonces solicitarlo en extradición. Bueno, posiblemente ellos, primero es posible que procedan con el caso de él particular y después, dependiendo de lo que surja de ahí, pudieran estar haciendo la solicitud de extradición de los otros involucrados o de lo que ellos le llaman involucrados en el grupo. De todas maneras, aunque vi ahí al presidente del Senado en República Dominicana, el señor Estrella, decir que las acciones de ese o cualquier otro miembro tanto de los senadores como de diputados que pudieran incurrir en acciones de esa naturaleza, no empaña la imagen del poder ejecutivo. Del poder legislativo, en el sentido de que las acciones de cada persona en particular son suyas. Usted es el único y exclusivo responsable de lo que hace, pero sin duda alguna que una situación como esta, porque en el caso particular de este diputado estamos hablando de que los cargos que le están imponiendo se tratan del año del 14 al 17. Entonces eso quiere decir que da igual, como mismo dije en el caso de parece ser que a cualquier persona se le puede permitir participar como candidato en cualquier candidatura, en cualquier posición, sin que previamente se haga un proceso de depuración de esa persona. Eso de alguna manera afecta, aunque no de manera directa, diría yo, al Senado ni a la Cámara de Diputados, pero de alguna manera y sin duda que cada vez que una persona incurre en actos de esa naturaleza, pues se queda ese amargo sabor en la población de si realmente la persona que nos representan, diputados y senadores, si realmente son personas que ameritan de la credibilidad de la población.
Usted sabe que en Estados Unidos declararse inocente no es igual que declararse no culpable. Yo tengo que aclarar que él se declaró no culpable. O sea, no se declaró inocente, sino no culpable. Usted recuerda el caso de Michael Jackson. Ahí fue donde aprendimos esa parte con el caso de Michael Jackson, que fue declarado no culpable. O sea, no fue declarado inocente, sino no culpable. Y en este caso, él está declarándose no culpable. No culpable. Y bueno, esto tiene mucho que ver porque en el expediente se le está acusando de no solamente de haber contribuido con la exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos, sino además de que él sabía que se estaba haciendo esa operación. Porque se también le acusa de distribuidor sabiendo a conciencia de que las drogas estaban llegando a Estados Unidos. Entonces dice, yo no soy culpable, eso es lo que está diciendo, no soy culpable. Y vamos a ver entonces, en el juicio ya estaremos esperando para ver qué va a ocurrir con este diputado. Por supuesto que eso preocupa mucho al gobierno, al partido, que también se expresó inmediatamente, desligándose absolutamente de todo, pero este diputado también tiene un caso que involucra a otro que es también el esposo de una diputada y que en el medio de la campaña fue llevado a la justicia y está en investigación. Ahora tiene una medida de coerción diferente. Estuvo en la cárcel creo que por lo menos 2 o 3 meses. Y bueno, está en libertad, que es Miki López de La Vega. Hay un caso que se ha dado entre este diputado del PRM que está ahora detenido en Miami y Miki López de La Vega. Un caso en el que Gutiérrez está acusando de falsificación en escritura y de estafa a Miki López por creo 17 millones de pesos. Y ese caso lo está llevando el abogado José Miguel Minier. Fíjense bien que es Gutiérrez que acusa a Miki López. Hay una relación de estas dos gente, entonces todas estas cosas surgen, más información sobre ella a partir de esta detención, pero ese es un caso de febrero que se comenzó a dirimir en febrero de este mismo año en la justicia de Santiago, y sin embargo pasó desapercibido y ahora nos enteramos también de ese caso. Decir que el partido, repito, se desligó de todas esas cosas y el mismo presidente dijo, cada quien responde por sus hechos. Hay que decir que la misma DEA dio la gracia a la colaboración que hizo la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana y también del mismo gobierno. Lo felicitó por su colaboración para que este apresamiento y el seguimiento de este caso pueda ser efectivo. Antes de continuar, yo quiero, no sé, Pacheco, avísame por favor, te mandé un video de una reunión, un encuentro, el encuentro de analistas de opinión realizado por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, donde escuchamos a Carlos Fonder Victoria hablar sobre varios temas y escuchamos también a los comunicadores expresarse. La idea de ese encuentro era básicamente de parte del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, de escuchar la opinión de los comunicadores con relación a su relación con el mismo plan estratégico de Santiago. El interés de ese encuentro ha sido siempre ese, poder escuchar la opinión de los comunicadores y ver qué ellos piensan con relación a ese tema. Dígame si está en el aire, por favor, compa, el video de Carlos. Aún no. Bueno, pues hazme el favor, Pacheco, para que escuchemos la parte en la que Carlos Fonder
hacía la introducción de las razones del encuentro y un poquito de algunos detalles del plan estratégico de Santiago. Lo cierto que los comunicadores, los líderes de opinión que estaban allí, destacaron muchísimas cosas muy importantes y además pidieron al plan estratégico tener un contacto más directo, con más frecuencia, no tan esporádico, una vez al año solamente este encuentro, y además que fluyan mejor las informaciones entre el plan estratégico y los comunicadores. Porque ya tenemos ahí tenemos el video colocado. Perfecto. Mucha gente cree que el plan se queda en plan, es planificación, pero no hay ejecución de las estrategias, pero no es así. Prácticamente más de un 90% de las estrategias que se diseñan en el plan estratégico son aplicadas en la ciudad y por eso somos una de las únicas ciudades del país que tiene su plan estratégico. Vamos a escuchar, por favor, Pacheco, desde el principio a Carlos Fonder, yo dije Carlos, pero no es Carlos, Carlos, mi gran amigo, fue presidente, y Ricardo Fonder Victoria, con relación a este planteamiento y en este encuentro. Vamos a escucharlo a Ricardo. Adelante. Con gobernabilidad hemos logrado prosperar en importantes proyectos anhelados por Santiago, tales como la Circunvalación Norte, el Parque Central, el Jardín Botánico, centenas de parques y espacios públicos rescatados y la planta de residuos sólidos de Rafael. También Santiago avanza en otros proyectos decisivos para el empleo como el Parque de Zona Franca Víctor Espaillat Mera y nuevas áreas productivas. En la agroindustria y la agropecuaria, sintetizadas en el posicionamiento de los puros santiagueros, el mejor festival de cigarro, la museografía de los puros, la calidad gastronómica de nuestros restaurantes, el carnaval más participativo del Caribe y la alta capacidad en producción de alimentos. Hace más de 20 años, muchas de estas iniciativas eran sueños anhelados por todos. Hoy están en operación con el concurso de todos. Es decir, promovemos la gobernabilidad de la efectividad y la eficiencia del gobierno y el ayuntamiento en la solución de problemas. También la gobernanza de la participación activa del empresariado y la sociedad civil en el Estado. Hoy nos interesa conversar con ustedes que son la expresión de uno de los mejores capitales sociales de nuestra República Dominicana. Hoy estamos aquí para fortalecer el rol y las alianzas estratégicas de los medios de comunicación con el desarrollo. Apostamos a una comunicación para el desarrollo, para marcar la diferencia, para dar prioridad a los sistemas y procesos de comunicación que permiten a las personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su propio bienestar. La comunicación para el desarrollo es un activo social basado en el diálogo mediante una amplia gama de herramientas y métodos. No, ahí está la parte en la que Carlos nos explicaba y yo quiero agradecer el hecho de que siempre nos toman en cuenta para participar en estos encuentros y sobre todo felicitar a los opinadores, a los comunicadores de Santiago por su participación en un encuentro de este tipo, sobre todo dedicado a la ciudad. Usted decía que habláramos sobre qué, Virginia. Reforma fiscal. Tenemos ahí un tema que realmente hay que decir que el gobierno ha tomado una decisión, si se puede decir así, de entender y explicar por qué la reforma fiscal no puede ser puesta en ejecución en lo que resta del año 2021. Y eso se entiende, lógicamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la semana pasada nosotros hablábamos aquí de una reforma fiscal que ya hemos dejado detrás el apellido de integral que se le ponía a la reforma fiscal, porque hablar de una reforma fiscal integral
incluye no solamente digamos, la anexión de nuevos ingresos, de nuevos impuestos, o sencillamente aumentar lo que ya se tiene, sino de una lógica distribución de lo que se tiene a fin de que pudiera ocurrir que los que más pueden, que más paguen, y aquellos que realmente menos pueden, pues paguen menos. Pero de igual manera yo pienso que en materia de recaudación de impuestos, que el país muy bien lo necesita, sin duda, los planes del gobierno y sobre todo de la Dirección General de Impuestos Internos debe abocarse a una ampliación de la base tributaria de aquellos contribuyentes, que son muchísimos, los que no tributan, simplemente porque también no están registrados en la base de datos de la DGI, o simplemente porque siempre han estado en el anonimato y nadie lo puede identificar. Más que aumentar el impuesto, aumentar el impuesto a aquellos que siempre han cumplido con su deber, lo que hay que hacer es ampliar la base. Eso es lo que yo entiendo. Y sobre la base de eso, de alguna manera, ir trabajando en lo que resta del año con la identificación de todos aquellos contribuyentes que pudieran integrarse al pago de los impuestos. De igual manera, hay impuestos que también permiten un incremento, pero hay otros que son aquellos que van directamente relacionados con la canasta familiar, una canasta familiar que en los últimos meses ha ido un incremento constante y que son, sin duda alguna, debe ser una presión y una preocupación para el gobierno, porque hay una gran parte de la población que está siendo altamente afectada con este tema de los incrementos de precios de los productos que consumen. Entonces, bueno, hay que tratar de alguna forma de liberar eso, porque de lo contrario podríamos entrar en una situación de carácter social un tanto complicada. Entonces, el gobierno ha dicho que para lo que resta del año 2021 no se va a aplicar la reforma, pero todos sabemos, sin duda, que el gobierno necesita aumentar las recaudaciones. De eso estamos todos claros. Ahora, mientras no se aumentan esas recaudaciones, no importa la vía, y yo vuelvo y digo, o sea, hay muchas vías por las cuales se podría poner en práctica un aumento de las recaudaciones sin afectar a los más necesitados. Ahora, mientras eso ocurre, el gobierno se ve en la disyuntiva, diría yo, de que si no hay un incremento en las recaudaciones, entonces el gobierno tendría que seguirse sustentando en el endeudamiento externo, sobre todo. Y ese endeudamiento tiene sus repercusiones en la economía del país, toda vez que hay que buscar más recursos para pagar la deuda y de igual manera los intereses que generan esa propia deuda. De manera que hay que estar mentalmente preparado para que en algún momento el país se vea en la necesidad, en la obligación de hacer esa reforma, una reforma de la cual venimos hablando desde hace un largo tiempo ya, pero que todavía no ha sido posible aplicarla, por lo mismo que estoy explicando. Entonces, en algún momento hay que ponerla en práctica, pero lo que esperamos es que cuando se haga, sea en el 2021, en el 2022, que cuando se haga realmente sea lo menos lesiva para la clase media y clase media baja, que son los que tienen la carga pesada en el tema del pago de los impuestos y sobre todo en el tema de la canasta familiar. Bueno, esta semana se produjo la suspensión, supuestamente por 2 meses, la suspensión del administrador general de la Lotería Nacional. Pero además fue interrogada más de una vez la empleada de la lotería, que era la locutora que leyó, que hacía el sorteo, llevaba a cabo de la lectura de los bolos, y que nosotros hemos pasado por aquí más de una vez. Entonces, esta semana fue interrogada varias veces, y en esos interrogatorios dio informaciones de mucha importancia. El presidente de la República ha tomado la decisión de suspender al actual director de la
bueno, el suspendido director de la lotería, Luis Michel Dicent, debido a estos escándalos, a esta situación que se ha dado, y repito, por el conflicto de intereses que hay, fue asignado Kiko Tabar al frente de la lotería, y con el propósito de un poco enderezar la situación que hay ahí en esa institución que vuelve a ser objeto de escándalo. Repito, fue interrogada varias veces y ella dio a conocer que el director, ella está acusando directamente al director de haber sido el primero que la contactó en un ascensor diciéndole que alguien se iba a comunicar con ella para un sorteo especial. Y así fue que engañaron a esa joven y a un ciego, un no vidente, que también habló esta semana y reveló que a él le habían ofrecido 800,000 pesos y que no le pagaron eso. A ella también le ofrecieron 2 millones de pesos. Le dieron 27,000 en 2 pagos. Primero le dieron 7,000, luego le dieron 20,000 y dividieron el pago. Digo, creo que fue 15, ¿no? 15, otro. Fueron 15 más 7, 22,000 fue que le dieron. 22,000 pesos es lo que le dieron de los 2 millones que le habían ofrecido. Ahora, ella dice que quien la contactó primero fue el administrador de la lotería. En un ascensor le dijo, te va a contactar a alguien y te va a hablar de un sorteo especial. Y bueno, a los días se produjo ese contacto de una persona que dijo, el director le dijo de un sorteo especial. Sí. Entonces ahí es que comienzan a hacer todo y ellos revelan que se ensayó y todo eso, esa operación, y que era para el extranjero, no para aquí, que era para el extranjero. Y yo no sé quién se deja tomar el pelo hasta ese nivel sin una participación directa. Por lo que yo estoy convencido de que tanto ella como el no vidente van a presentar cargos sin duda alguna de algún tipo cuando esto termine de investigarse y cuando se determine. El presidente suspendió por 60 días al director y yo estoy convencido de que se trató de una cancelación definitiva a esa persona, porque es el conflicto de interés que hay ahí, es terrible. Se filtró un audio esta semana del director con relación a una situación que nosotros habíamos hecho comentario aquí, que está pasando en Hacienda. Aparentemente en Hacienda hay también una situación de alguna mafia que le están cobrando de manera compulsiva a las bancas, sobre todo después de que el presidente de la República mediante decreto determinó que todas las bancas que surgieron después del 16 de agosto del año pasado a la fecha tendrían que quedar canceladas. Entonces se comenzó a hacer una operación rápida en toda parte y se le está cobrando 3,000 pesos que hay que pagarlo en efectivo. ¿Por qué no depositar eso en el banco de reserva para que vaya a una cuenta de finanzas y no directamente del Ministerio de Hacienda y no directamente a la mano de un inspector? Una cosa extraña. Y entonces el director de la lotería habla de eso. Vamos a escuchar el audio que se filtró esta semana y que él dice que este audio también forma parte de una prueba que él entiende se ha presentado en contra del Ministerio de Hacienda. Escuchemos. Hermano, mira, no puedo evitar incomodarme con la nota de audio que estoy escuchando y la sugerencia que me están haciendo y hablando de disparate ahí. Yo no tengo nada que ver con eso y lo que la federación decida hacer en ese orden, o no la federación, sino un grupo de banqueros y el pleno del presidente, ya eso escapa de la responsabilidad incluso hasta de la misma institución, porque es que ya la federación no tiene el poder de frenar la voluntad de un grupo de banqueros. Esta gente destruyó la vida de un grupo de banqueros en el país que nunca había puesto una banca ilegal,
que siempre pagó sus impuestos y que se hartó de ir al Estado Dominicano a pedirle que por favor le controlaran las bancas ilegales, a pedirle que por favor le controlaran los sobrepremios. Y no obstante a eso, lo que recibe después de todos estos años pagando impuestos es, mira, tú sabes que la banca que tú me pusiste ilegal ahí, que tú me estás denunciando que está ilegal, ya está, que se puede legalizar sin ningún problema. O sea que todos estos años que esa banca estuvo ahí de manera ilegal, que estuvo aparte de eso pagando sobrepremios, haciéndome competencia desleal, oye, hoy está legal, y que con mi propio dinero me haya sacrificado y el Estado Dominicano hoy le dé esa oportunidad. Tú hasta eso se podía soportar un poco, pero ahora vienen y dicen los tribunales en un mamotreto mal armado, porque yo te voy a decir algo a ti. ¿A quién Hacienda pretende convencer con ese maldito mamotreto? Dice que Hacienda fue al tribunal y le perdió a Melchor un caso. ¿O es que tú no sabes que Hacienda no ha perdido ni un caso nunca? Dime. Hacienda no ha perdido ni un caso. Hacienda metió preso arbitrariamente al presidente de Santiago, Sammy, y duró 3 meses preso y nadie pudo sacarlo hasta que no se pusieron de acuerdo Hacienda y uno tuvo que humillársele a ellos. Metieron en un asedio al tipo de Neiva, al presidente de Neiva, los inspectores de Hacienda. Pero ven acá, y es que nos estamos poniendo locos. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver con esta vaina? Y si es verdad, va a pasar, y yo se lo dije al mismo director, se lo dije, como amigo, como él me dio un par de cosas como amigo yo le dije, sí, yo no tengo que ver nada con eso, y está fuera de control el tema. Bueno, ahí está, ese fue el audio que se filtró, y como ustedes pueden ver, ahí hay una denuncia que él está haciendo, que es una denuncia que nosotros habíamos comentado en este mismo paso, y en el Sol de la Mañana, en el que nosotros trabajamos, y comentamos lo que estaba ocurriendo con las bancas y esos inspectores de Hacienda. Él lo denuncia ahí. Pues repito, él es banquero y ha pasado por esas cosas. Es por eso que yo digo, la iglesia en manos de Lutero, otra vez tengo que destacarlo. Mira, yo pienso que con el tema de la lotería, sobre todo en el caso particular de la Lotería Nacional, porque son muchísimas loterías y hay de todo ahí. Y lógicamente que lo que tiene que ver con todo esto de los inspectores tienen que ver con diferentes loterías. Ahora bien, el tema de la Lotería Nacional, si yo en la posición del gobierno, yo me pondría un plazo para cerrar eso de manera definitiva, porque la verdad es que los casos y los escándalos que se han dado a nivel de la Lotería Nacional de manera histórica han sido bastante, y cada vez eso empaña la imagen del gobierno, de los gobiernos, no del gobierno, de los gobiernos, porque cada caso es un tema particular. Y esto que ocurre nueva vez, se ve la fragilidad del sistema y sobre todo la facilidad con que alguien en esa posición pudiera, porque en este caso se habla de un banquero, ciertamente, bueno, pudiera ser parte interesada, pero de igual forma pudiera serlo cualquier persona que esté al frente de la lotería. Entonces, definitivamente que ese tema de una institución tan vulnerable a los fines de llevar a cabo un proceso diáfano y transparente, porque parece que los controles no son tan eficaces como para garantizar que las cosas se hagan bien. Entonces, bueno, pues lo correcto sería ir pensando en la eliminación de la Lotería Nacional, que aparenta que en ningún caso ha podido poner en práctica el objetivo con el cual fue fundada desde que por allá, por los años 1800 y algo, el padre Villini, que fue el inventor de la Lotería Nacional, la inventó con un propósito muy específico, que fue proveer los fondos que necesitaba el hospital de personas enfermos mentales. Bien, para finalizar ya en la parte final, la República Dominicana ha estado participando en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se ha convertido, es el primer encuentro del sector turístico a nivel internacional desde que se inició la pandemia. Todos estos eventos fueron suspendidos, evidentemente. FITUR se celebra siempre en enero y se tuvo que mover a esta fecha. Ahora, FITUR será en enero del año que viene y en República Dominicana
será el país asociado, porque ellos con cada país, cada año asocian a un destino. Y entonces República Dominicana consiguió que se le volviera a dar esa oportunidad de ser el país asociado el próximo año. Hace un par de años que lo fue, hace 2 años creo, que fue país asociado de Fitur y ahora será nuevamente país asociado de Fitur para el 2022. Vámonos, el tiempo se cumplió y nos están ya despidiendo prácticamente. Estaremos de regreso la semana próxima. A usted muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes por igual, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.